Iniciamos en 3 minutos. Bueno, ahora sí van a estar con todos. Vamos a iniciar la clase de hoy. Va a ser grabada para posteriormente subir la evidencia a la virtual. ¿Me confirma si me escuchan? Sí, profe, sí se le escucha. Entonces, vamos a iniciar la clase de hoy. Me parece compartir. A ver, con ustedes queda una tarea pendiente. Bueno, ya casi para finales del mes de enero, ¿sí? La práctica de máquina S, que es un convertidor. ¿Cómo les está yendo con la práctica? ¿Ya iniciaron? ¿Qué grupo ya inició las prácticas? Mm, ¿Han hecho algo? aún nada, profe, yo ¿Capacitación? estoy investigando. Entonces no se olvide que creo que les indiqué para casi la semana previa de exámenes, el primer día, ¿sí? Es es la práctica. Como tiene bastante tiempo, sí son, bueno, en el temario de máquina S está como transformadores S, pero en sí su nombre debería ser convertidores, ¿sí?
porque convierten de un tipo de sistema a otro diferente, de AC a AC o AC o DC. Pero en el temario está como transformadores, por lo cual también justamente el día de hoy vamos a ver lo que son transformadores, generalidades, y luego pasamos a lo que es la parte de convertidores, ¿sí? Ahí le envié 3 enlaces que vamos a utilizar en esta clase de hoy. Un enlace de una diapositiva que voy a presentar en este momento. Un enlace de YouTube, un video explicativo de transformadores que también vamos a ver. Y una imagen que en base a esa imagen y a una fórmula que se conoce como ley de los transformadores, vamos a utilizarla para hacer ejercicio el día de hoy. Entonces vamos a iniciar la clase con lo que son los transformadores. ¿Quién me dice lo que es un transformador? ¿Qué es un transformador? Es el encargado de aumentar o disminuir la fuente del voltaje. Encargado de aumentar y disminuir la fuente de voltaje. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué me dice? Vera, Carlos Vera. No está Vera. Sí, aquí estoy, profe. ¿Qué es un transformador para usted? Como ya dijo mi compañero, pues encargado de aumentar o disminuir el voltaje. Solamente el voltaje. Sí, también puede ser la intensidad. ¿Ya? ¿Y la potencia? Ah, claro, también, sí. Ya dice La que es la potencia potencia. también. ¿Qué opina? ¿Cómo está conectado aquí? ¿Qué opina Katherine? El transformador profesor es el encargado en regular los voltajes más altos a voltajes seguros para el usuario. Ya, o sea que solamente disminuye. No, también ayuda a... Ay, me olvidé. Ayuda, ¿eh? ¿A qué ayuda Katherine? Se le fue el internet, me parece. Se le fue la señal. Hay que tener CNT capaz. A ver, entonces los transformadores son unas máquinas eléctricas destinadas justamente a hacer variar dos magnitudes básicas, que son el voltaje y la intensidad, manteniendo principalmente lo que es la potencia y la frecuencia. A diferencia de los motores, que son máquinas eléctricas que tienen partes móviles, eh, la parte móvil del motor es el eje, los transformadores es una máquina estática, ¿sí? El motor transforma un tipo de energía a uno completamente diferente, ¿sí? Eléctrica, mecánica. El generador transforma de mecánica a eléctrica y el transformador solamente en otra forma, no cambia el tipo de energía, cambia la magnitud que ingresa a mi máquina, ¿sí? Voltajes e intensidades, aumenta o disminuye. ¿Dónde podemos encontrar los transformadores? En la En, fuente de poder, en la fuente de poder, a ver, Jefferson, fuente de poder, ¿dónde más? Dice que la fuente de poder. En la vida cotidiana, ¿dónde hay transformadores? en los postes de luz, profe. Poste de distribución de energía eléctrica. Ya, En las subestaciones, profesor. en las subestaciones eléctricas, exacto. ¿Dónde más? En la CPU. En los CPU. Ya en las lavadoras, en muchos aparatos. Aquí tengo un transformador. Ahí tengo abre ese cajón de ahí. En primer plano. Hay una cosita. Claro. Ya no sé si ven esto de aquí. ¿Sí lo ven? ¿Qué es esto de aquí? Un transformador, ¿no? Un transformador. ¿De dónde puedo haber sacado este transformador? Pues de un El microondas, emisor. profesor, no. ¿En dónde? De un microondas. Microondas, no.
de un microondas, de un equipo, de una lavadora, ¿sí? Entonces, en todas partes, en la vida cotidiana, tenemos transformadores, ¿sí? Esto de aquí es un pequeño, ¿sí? Para hacer variar los niveles de voltaje. Como ya vimos un poco de historia, hablamos de Nikola Tesla y Thomas Alva Edison. En la final de los años 1800, se decía que aparece la primera subestación. Como el sistema cambió de C a C, se necesitaba elevar el voltaje para poderlo transportar a grandes distancias. ¿Por qué? Porque a grandes distancias el voltaje se pierde, ¿sí? Existe lo que es caída de tensión. En todo conductor, ya sea el que tenga menor longitud, existe caída de tensión, así sea la mínima, ¿sí? Por ejemplo, no sé si a usted le indiqué, en instalaciones eléctricas, se dice que la caída de tensión máxima, sí creo que sí le indiqué. ¿Cuál es la caída de tensión máxima en una casa? ¿O no les indiqué? ¿Cuánto es la caída de tensión? O primero, ¿qué es la caída de tensión? No eran 30 Es metros, la, profe. Ajá, ¿Mande? es la pérdida. Es la pérdida de voltaje principalmente por la longitud del conductor. A mayor longitud, mayor pérdida, ¿sí? En las viviendas la pérdida máxima de caída de tensión debe ser máximo el 5%, ¿sí? Del medidor a la caja de breaker debe haber máximo 2%, y de la caja de breaker al punto más lejano, o sea, al punto más lejano de carga, debe haber 3%, es decir, 5% máximo, ¿sí? Si la pérdida es mayor, el equipo puede comenzar a fallar, ¿sí? Toda máquina tiene valores nominales de funcionamiento. Ok, acá tenéis ese problema de internet. Ya. Toda máquina tiene una placa característica, ¿verdad? En la placa característica me indica las valores nominales que puede funcionar, ¿sí? Que da el fabricante. Valores mayores al indicado de la placa daña la máquina. Valores menores al indicado de la placa provoca fallos, ¿sí? Yo daba un ejemplo, creo que ustedes coloquen aquí, voy a suponer, sí, a ustedes les indiqué. Conecten un compresor, una extensión del aula que están ustedes en el instituto hasta la cancha, ¿sí? Una extensión bien larga. Por la longitud del conductor va a haber pérdida, posiblemente la máquina no prenda, ¿sí? Si por ejemplo la máquina trabaja a 120 voltios y tengo un voltaje de 90 voltios, es decir, que una pérdida mayor a 10 voltios, se va a prender y apagar, porque por la longitud es mayor. Entonces, los transformadores aparecen en las subestaciones justamente para elevar el voltaje y transportarlo a grandes distancias para posteriormente distribuirlo y comercializarlo, ¿ya? Entonces, eso es lo que un transformador. Vamos a ver justamente esa parte. Entonces, un transformador es una máquina eléctrica estática, ¿sí? En este caso habla de función alterna, porque por eso le decía que en la temática el PA está mal definido, sería convertidor, pero bueno. Y tiene dos devanados, un primario y un secundario, ¿sí? Y permite variar dos magnitudes fundamentales, voltaje e intensidad. Eso me va a hacer variar. Aumentar o disminuir depende de lo que yo necesite. Existen dos partes, una parte de alta, ¿sí? Y una parte de baja. Se conoce como AT, alta tensión, y BT, baja tensión. Por ejemplo, aquí en la imagen tenemos dos tipos de transformadores, ¿sí? Para el sistema de distribución, depende de la necesidad y la potencia que yo quiera suministrar. Puede ser parte industrial, comercial, etcétera. Por ejemplo, aquí tengo un transformador monofásico y un transformador trifásico, ¿sí? En la parte frontal de la imagen de los transformadores me indica la potencia que yo tengo de cada uno de los transformadores. Puede ser 5 kVA, kilovoltiamperios, que es la potencia, 30 kVA
30 kilovoltamperios, 15 kilovoltamperios. Bueno, depende de la cantidad de potencia que yo necesite. ¿Sí? Muchas veces en la parte industrial y comercialización, por la cantidad de máquinas que necesito mayor potencia y se instala un transformador. Y depende de los sectores, también existe un transformador. Si usted se va, depende de donde viva, a la esquina de su casa, a la parte de la calle, están los postes, en los lugares cercanos debe haber mínimo un transformador, ¿sí? Ese transformador abastece la potencia para todo un sector específico. Así cuando se hace el trabajo en Ciudadela, el diseño de instalaciones en Ciudadela, se hace el diseño también de la parte del transformador, el transformador que es necesario para poder suplir la potencia de un determinado lugar. En lo que son, por ejemplo, lugares, ¿qué será? Corte de madera, industriales, se instalan transformadores para suministrar toda la potencia. Entonces, en la parte frontal me indica la potencia. Este aquí, Trafox, creo que es marca mexicana, si mal no me equivoco. Y aquí, bueno, son importantes, ¿no? Los transformadores lo tenemos en la vida útil y son muy importantes utilizarlos para transportar energía a grandes distancias, ¿sí? Lo tenemos en las subestaciones de transmisión, en la parte de subtransmisión, en la parte de distribución para que lleguen a los hogares y en los hogares tenemos pequeños transformadores en diferentes equipos eléctricos, ¿no? A lo que dice aquí, no. Téngase en cuenta que la transmisión de la energía eléctrica desde los lugares donde se produce hasta los numerosos centros de consumo es tanto más económica cuanto más alta es la tensión de las líneas, ¿sí? Porque al aumentar el voltaje, utilizando la fórmula básica, vamos con la fórmula básica de potencia, ¿a qué es igual potencia? ¿A qué es igual potencia eléctrica? Voltaje por intensidad. Voltaje por intensidad. ¿A qué es igual intensidad? Resistencia No, va a ser la misma por fórmula. Va a ser la misma fórmula. Intensidad es igual a potencia sobre voltaje. Potencia sobre voltaje. ¿A qué es igual voltaje? Va a ser la misma fórmula. Intensidad sobre voltaje. B, intensidad sobre potencia. Intensidad sobre potencia, seguro. No es potencia sobre intensidad. La potencia sobre intensidad. Ya no es lo mismo, no son cosas diferentes. Ya entonces, en base a estas fórmulas que están aquí, puedo observar que la intensidad y la potencia son inversamente proporcionales, ¿sí? La potencia y el voltaje y la intensidad son inversamente proporcionales. ¿Qué quiere decir eso? Cuando digo que son inversamente proporcionales. ¿Qué significa Que a inversamente medida, proporcionales? del uno del otro. que a medida Cuando uno que aumenta, el otro disminuye. el otro Cuando uno disminuye. disminuye, el otro aumenta. Entonces yo elevo el voltaje y la intensidad disminuye. Cuando disminuye la intensidad, ¿qué pasa con la sección del conductor? A menor intensidad, ¿qué pasa con la sección del conductor? O el calibre. ¿Mande? Aumenta. Al disminuir la intensidad, aumenta el calibre. ¿Sí o no? Disminuye. Disminuye. La intensidad y el calibre son directamente proporcionales. Por eso en la parte de instalación, ustedes cuando hacen un cálculo y ven la tabla AWG, voy a suponer una intensidad de 20 amperios, tiene un calibre mayor que una intensidad de 10 amperios. Entonces, yo aumento el voltaje y el calibre también lo puedo disminuir. Son directamente, el voltaje y intensidad son inversamente proporcionales y la intensidad y el calibre
son directamente proporcionales. Por lo cual, disminuyo los costos económicos de mi sistema. ¿Estamos claros esa parte, verdad? Entonces, eso es importante conocer. Y esto es una de las ventajas que nos dan los transformadores, ¿no? Lo que dice aquí, ¿no? El último. Disminuye la intensidad, disminuye la sección o el calibre. Generación, ¿sí? Los transformadores los tenemos en diferentes partes del sistema, ¿sí? Lo que se conoce como el sistema eléctrico de potencia, lo que son los SEPT, ¿sí? SEP, disculpe. Sistema eléctrico de potencia. El sistema eléctrico de potencia son todos aquellos componentes que conforman un sistema que va de la parte de generación hasta la parte o hasta la carga, ¿no? Entonces tenemos generación, transmisión, subtransmisión, distribución y comercialización, ¿sí? Esas 5 partes del sistema manejamos en el país. La parte de generación lo maneja la empresa Select, ¿sí? Entonces están agrupadas todas las centrales, ¿no? ¿Sí? Yo les indicaba lo que es el Sistema Nacional Interconectado. ¿Qué era el Sistema Nacional Interconectado? ¿Quién me dice? ¿Qué es el Sistema Nacional Interconectado? Ahora vamos a preguntar, Cedeño, ¿qué es el ¿Cómo era, Sistema profe? Nacional Interconectado? Hermano. Es como quien dice un conjunto de instalaciones de un sistema eléctrico, Manda, no lo escucho. que pues es un conjunto de instalaciones de un sistema eléctrico, No. ¿no? Jefferson, ¿qué es el Sistema Nacional Interconectado? No me acuerdo, profe. Vamos, vamos. Klinger, ¿qué es el Sistema Nacional Interconectado? El que se conecta entre subestaciones, profe. Por ahí va, no. Vera, Profe, no es el conjunto de instalaciones del sistema eléctrico. O sea, que se encarga pues, de transportar la energía por todo el país. el Sistema Nacional Aparte, Interconectado es el conjunto o la agrupación de todas las centrales generadoras en el país, ¿sí? Todas las centrales a nivel nacional están conectadas entre sí, ¿sí? Cuando una falla, ingresa a la otra para poder alimentar un determinado sector. Va a suponer proyecto Baba, Toachipilatonga, Mandariacu, Mazar, Termoeléctrica 1, Termoesmeralda 1, Termoesmeralda 2, Coca-Cola Sinclair. Sí, todas las centrales están unidas entre sí y alimentan a todo el país. Por eso cuando una falla, debería ingresar otra para poder suplir la potencia que necesita un determinado sector, ¿sí? Todo país tiene un sistema nacional interconectado, se llame diferente, pero es lo mismo, ¿no? Todas las centrales están conectadas entre sí. Y es la primera parte de mi sistema eléctrico de potencia. Aquí están todas las generadoras, ¿sí? Conformadas por las generadoras. Entonces, las generadoras están gobernadas por la SELEC. Colocarle por aquí. Generadoras, la institución o empresa pública que las gobierna es la SELEC, ¿sí? La parte de transmisión y subtransmisión, transmisión, transmisión, lo gobierna Transelectric,
Y la parte de distribución y comercialización lo manejas en él. ¿Sí? Entonces, existen Profe, tres pero esas empresas. empresas son nacionales. Claro, son empresas públicas, pero cada uno se dedica a una parte del sistema. ¿Sí? Y existe una mayor que es la SENACE, si mal no me acuerdo el nombre, SENACE, que es el Centro Nacional de Control de Energía, que ve la calidad de la energía. ¿Sí? Supervisa todas estas empresas. Antiguamente, hasta el año 98, una sola empresa pública se dedicaba a todo a esto. ¿Sí? Hasta el 98. ¿Sí? Entonces era un monopolio. ¿Sí? Yo mismo generaba y me fiscalizaba. Yo transmitía y me fiscalizaba, ¿no? Yo distribuía y comercializaba y me fiscalizaba. Entonces, a partir del 98 en adelante, se decidió dividirlo en diferentes empresas para que una se dedique a cosas específicas, ¿no? Sí, todo esto conforma lo que es el sistema nacional, disculpe, sistema eléctrico de potencia. Y es todo el proceso que va de la parte de generación hasta la parte de la carga. Usted, para que usted pueda conectarse ahorita o conectar su cargador a un toma, lleva todo este proceso, ¿no? Entonces, en la parte de generación, como tengo aquí la imagen, ¿qué tipo de central está aquí? ¿Qué central esta que está aquí en la imagen? Distribución, ¿no es, profe? ¿Qué tipo de central generadora es? Miren la imagen. Hidroeléctrica, Hidroeléctrica. hidroeléctrica. Es hidroeléctrica, ¿no? Es aquella que aprovecha el embalse, la energía potencial cinética del agua para transformarla en energía, ¿no? ¿Sí? Tengo dos tipos de, a ver, tres tipos de energía en este sistema, ¿sí? Se dice, hay una ley que dice que la energía no se destruye ni se elimina, sino se transforma, cambia de un tipo a otro. Por ejemplo, en el caso de una plancha eléctrica, ¿no? Usted la conecta, ingresa energía eléctrica, pero sale energía calorífica. El caso de las centrales hidroeléctricas, el agua se embalsa y cuando llega un tope se abren las compuertas, ¿sí? Esta parte que está aquí. El agua cae, cuando el agua cae, esa energía se conoce como energía potencial, que es la caída del agua o caída de los cuerpos. Cuando el agua se mueve, se conoce energía cinética por el movimiento de masas. Y luego golpea lo que son las aspas del hélice, ¿sí? Esa turbina, estas aspas puede ser, dependiendo el tipo, la forma, tipo Kaplan o tipo Felton. Y esto provoca que las turbinas generen energía y la transformen en energía eléctrica, ¿no? Aquí, en el primer punto, tengo un transformador. ¿Por qué piensa que ese transformador está ahí al lado, cerca? Porque Diría quién sería que está transformando esa energía física que genera el agua, la Ya, almacena ahí hasta y la aquí, hasta distribuye. el punto bueno, la turbina aquí Sí, genera aquí. ¿Qué ese hace este profesor transformador sería aquí? la encargada de elevar el voltaje. Exacto, está O ahí para sea, elevar el voltaje y transmitirlo y subtransmitirlo, ¿no? Todo este camino que va aquí está transmitiendo y subtransmitiendo, ¿no? Elevando el voltaje, puede ser 13.8 kV o 69 kV, 13.800 voltios o 69.000 voltios. Si ustedes se dan cuenta, en la termoesmeraldas 1 y las dos que están al lado, ¿qué existe al lado de la termoesmeralda 1? una subestación. Esa ¿Cómo es se llama una esa subestación?
Afuera de ese nombre, no sé si han pasado, hay un letrero grande con el nombre. Se llama Repita, subestación profe. ¿Mande? Repita la pregunta. Propicia. La ¿Cómo se propicia. llama la subestación eléctrica que está al lado de la Termoesmeralda 1? Propicia, ¿no es? Se llama La Propicia. Subestación La Propicia. ¿Sí? Y me permite elevar el voltaje. Y hablando un poco de historia, ¿qué queda al frente de Termoesmeralda? ¿Qué queda al frente de Termoesmeralda? Refinería, profe, ¿no? Refinería, pues, profesor. Refinería Estatal de Esmeralda. ¿Sí? Dentro de las refinerías Esmeralda existen varias subestaciones. ¿Sí? Que esta cliente que debe conocer, hay subestación E, A, B, J, K, D, ¿sí? Cada subestación está en un área específica que me permite transformar niveles de voltaje para alimentar principalmente los motores, ¿no? Y manejo el sistema, en este caso, de derivados de petróleo. Pero en la primera puerta, al fondo, existía antes lo que era la primera subestación de refinería, ¿sí? Que se conocía, creo que ya no está en funcionamiento, subestación incoming o 69 kV, ¿sí? En la primera entrada. Entonces, de la subestación La Propicia, ¿sí? Ese voltaje que está ahí, que generaba la termo, se llevaba hasta la primera subestación, 69.000 voltios, ¿sí? Y esa subestación que queda al fondo, creo que ya no existe, derivaba a todas las subestaciones internas que quedan en refinería, ¿sí? La más grande ahorita es la E, ahí hay la A, la B, la C, cada uno proporciona alimentación a un sector. Entonces, en cada subestación hay un transformador con diferentes voltajes. De 69 puedo pasar a 13.800 voltios. De 13.800 voltios hay motores que trabajan con 480 voltios. Entonces, ¿por qué elevo? Justamente para evitar las pérdidas y utilizar calibres de menor sección. Entonces, aquí, ¿sí? Aquí se eleva el voltaje, comienzo a transmitir a diferentes distancias, ¿sí? Por ejemplo, no sé si han visto en la vía el basurero, ¿sí? Hay unos postes, ¿verdad? Hay unos postes que son diferentes a los comunes. ¿Quién ha visto Sí, los postes que profe. están en la vía del basurero? Sí hay. ¿Ya cómo son esos Eh, postes? Aparte que son hormigón armado. Casi similar a lo que se ve en la imagen, profe. Un poco más grandes que los normales, pues, ¿no? Ya, hay unos que son que tienen como a un costado como este tipo de pendaño, ¿no? ¿Sí? Son más grandes de normales. Esos son para transmisión y su transmisión. Eso de ahí van largo a la primera subestación, que es Las Palmas, ¿sí? No sé si han visto al ingreso del puerto, a la mano izquierda hay una subestación, ¿sí? Esa es la subestación Las Palmas, es una subestación de distribución, como la que está aquí, que dice estación de transformadores, es una subestación de distribución que me permite distribuir a todo un sector para luego comercializar. Entonces, de 69.000 voltios lo voy a llevar a un voltaje nominal para alimentar una vivienda, que puede ser 120 o 240 voltios. Entonces, todos este componente del sistema tienen sus estaciones en diferentes etapas, ¿sí? Entonces, por lo cual es importante conocer el funcionamiento, las partes y también un poco de cálculo, ¿no? Que es la ley de transformador. ¿Pregunta hasta ahí? ¿Preguntas? No, profe. Entonces esas subestaciones están conectadas todas.
El sistema está conectado entre sí, ¿sí? A través de línea de transmisión y subtransmisión. Pero cada una cumple una función diferente. Unas cumplen la función de elevar el voltaje y otras cumplen la función de disminuir el voltaje. Por eso usted dijo que, o sea, que las subestaciones estaban conectadas entre sí, ¿no es cierto? ¿Cómo está en la imagen? Así. Sí. ¿Cómo está en la imagen? Entonces, por ejemplo, esta está conectada a otra más similar a ella o es independiente. ¿Cuál? Esta de aquí, O sea, ajá, no, la que está donde está el agua. aquí. Ajá. Ya, no, esta aquí es para elevar. Esta está conectada a las que van a disminuir el voltaje. ¿Sí? Las que están conectadas entre sí son las generadoras, están en forma de círculo. Un anillo. Sí, un anillo. Aquí puedo tener una, por acá otra, por acá otra, por acá otra, por acá otra, y voy a suponer que aquí en la mitad lo tengo a los usuarios, ¿no? Entonces, todas alimentan al ecuador. Cuando una falla, la otra debería ingresar para alimentar esa parte, ¿sí? Aquí no solamente generamos las termoeléctricas que tenemos aquí, no solamente generan para Esmeralda, sino para diferentes sectores del país, y así las diferentes generadoras. Y así mismo, como están conectadas todas entre sí, todas estas aquí están conectadas a un sistema adicional, por ejemplo, al caso de Perú, al caso de Colombia, a través de la cordillera de los Andes. Por eso que cuando queremos comprarle energía a otro país, es a través del sistema internacional interconectado. Entonces, por esa línea, vamos a comprar o nos llega la potencia necesaria para alimentar cuando existen los apagones. Lo que pasó ahora último, ¿no? Aquí le cobramos energía en el mes de diciembre, luego los Colombia. apagones Colombia. a Colombia. Aunque la vendieron cara, dicen, hicieron mal los negocios, pero bueno, por lo menos vendió energía y esa energía pasó a través de la cordillera, ¿sí? Perú y Colombia, que son los lugares que tenemos más cerca para podernos alimentar. Se nos va a O acabar el sea que tiempo. esa, Dígame. o sea que esa energía igual, o sea, no se almacena, de ley hay que ocuparla, profe. Sí, sí se puede almacenar, ¿sí? Por eso, muchas veces cuando sobra, que no sea el caso